Aquí empezamos. El Pleno de la Asamblea Nacional no logró tomar una decisión sobre el veto a la ley de comunicación. No hubo los votos para allanarse a lo enviado por el Ejecutivo, ni tampoco para ratificarse en el texto inicial. La sesión se suspendió. Vamos al Palacio Legislativo. Karen Haro está ahí para darnos detalles. Hola Karen, cuéntanos por favor, buenas noches. Hola Milton, Diana, amigos televidentes en casa, buenas noches. Pues así es, una vez más la Asamblea Nacional no logró ponerse de acuerdo, pero esta vez sobre el veto a la ley de comunicación. La tarde de este jueves el Pleno de la Legislatura se reunió y se presentaron 3 mociones para que se allanen a lo enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, ninguna tuvo el respaldo ni los votos para que fuese aprobada. Esto genera una nueva polémica aquí en el Parlamento porque el oficialismo asegura que el tema está cerrado y que la norma debe entrar por el Ministerio de la Ley. Sin embargo, desde los correístas aseguran que el tema todavía está abierto y que podría ser reconsiderada la votación en la siguiente sesión. Toda esta polémica en el siguiente reportaje, veamos. Ni los cabildeos de última hora ni las presiones masivas sobre los asambleístas que aún no habían decidido su voto le alcanzó el Pleno de la Legislatura para decidir sobre el veto a la ley de comunicación que fue tratado la tarde de este jueves. 3 mociones fueron hechas. La primera planteaba allanarse a lo vetado por el Ejecutivo y las 2 restantes ratificarse en lo dictado por la Corte Constitucional, pero ninguna obtuvo los votos mínimos. El allanamiento a las objeciones presentadas por el Ejecutivo, si bien no basta para cambiar toda una ley que incentiva la censura y la autocensura, sí corrige los errores del informe de minoría que ponían en mayor riesgo aún la libertad de opinión, de prensa y de comunicación. Y al término del debate fue este pronunciamiento de la presidenta encargada Marcela Holguín el que desató una nueva polémica. Vamos a suspender la sesión 804 y cancelar la sesión que fue convocada para las 15 horas. Pues desde el oficialismo aseguran que con la votación de la tercera moción el tema está cerrado y que la norma debe entrar por el Ministerio de la Ley. Ya se estaba generando un procedimiento de reconsideración implícita, por lo tanto lo que ahora cabe es esperar al 2 de noviembre que ingrese por el Ministerio de la Ley y sea una ley de república el veto enviado por el presidente Guillermo Lasso. Mientras que desde UNES, la bancada correísta, dicen que el tema aún no está zanjado, que todavía se podría pedir la reconsideración de lo votado este jueves. Es que en la próxima sesión habría una moción para reconsiderar la presente sesión. No podría ingresar todavía por el Ministerio de la Ley, habría que ver si existe la voluntad. Hubo algo que sí aprobaron. Estuvieron de acuerdo en dejar fuera el articulado que la Corte determinó como inconstitucional a la ley de comunicación. El veto a la ley deja fuera la posibilidad de que un periodista sea procesado penalmente por una publicación, las atribuciones de sanción y control de la Defensoría del Pueblo y la facultad del gobierno de turno de decidir si una investigación periodística es cierta o no. Para finalizar, nada más pues reiterarles que ahora habrá que esperar la convocatoria oficial para el próximo martes 25 de octubre a que este tema esté incluido y tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional y que alguien mocione para que se vuelva a tratar. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más información. Que tengan una buena noche. Gracias, Karen. Buenas noches. Y Ecuador analiza la nominación de Augusto de la Torre como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Así lo anunció el ministro de Economía, Pablo Arosemena, y recalcó que se trata de uno de los economistas ecuatorianos más destacados y reconocidos a nivel internacional por sus publicaciones y por el diseño de políticas públicas que promueven la integración regional y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. De la Torre es doctor y máster en Economía por la Universidad de Notre Dame y se desarrolló como economista del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con una comitiva bipartidista de senadores estadounidenses. Durante el encuentro, el tema principal fue la seguridad y también se abordó las relaciones comerciales. Llegaron hasta el Palacio de Carondelet. Allí fueron recibidos por el presidente Guillermo Lasso y varios ministros de Estado. En esta ocasión, la comitiva norteamericana estuvo conformada por 5 senadores, tanto demócratas como republicanos. 2 horas duró el encuentro, en el cual se abordaron varios temas de interés de ambas naciones, pero el presidente Lasso puso como primer objetivo el conseguir apoyo para enfrentar la ola de inseguridad que atraviesa el país. Y es un tema que Ecuador solo no puede contrarrestar, porque estamos hablando de carteles narcotraficantes, la mayoría de México, que actualmente son transnacionales. Quiere decir que tenemos que enfrentarlo en una forma transnacional también.
El primer mandatario entregó a los senadores un documento que contenía la estrategia de seguridad del país. Con ello, dijo Menéndez, buscarán conseguir el apoyo al más alto nivel. Voy a hablar con el director del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Biden sobre estos temas. Cómo más allá podemos profundizar la ayuda a Ecuador. Incluso mencionó que en noviembre se espera ya la aprobación de la ley de asociación entre Estados Unidos y Ecuador por parte del Senado, con lo cual dijo también se promoverá la seguridad del Ecuador. Por otro lado, otro de los temas de primera línea con la nación norteamericana es la firma de acuerdos comerciales, en los que Ecuador no ha logrado avanzar como se esperaba. El problema que tenemos actualmente en cuanto a cualquier tratado de libre comercio con Ecuador u otros países es el hecho que los Estados Unidos no ha pasado la legislación autorizante para poder hacer que esto suceda. Los senadores continuarán su agenda en Ecuador y mantendrán reuniones con sus pares de la Asamblea Nacional. Así también viajarán a Galápagos para abordar temas de conservación ambiental. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Asamblea Nacional aún no ha sido notificada con la sentencia en contra del legislador Mariano Curicama y mientras eso no suceda, él sigue en funciones. Además sostiene que le quedan varios recursos antes de perder su curul. El legislador Mariano Curicama se pronunció sobre la sentencia de 1 año de prisión que pesa en su contra y que fue ratificada por la Corte Nacional tras negarse el recurso de casación. No es jurídico, es político de lo que me están acusando. Curicama fue sentenciado en 2019 por no pagar la jubilación a funcionarios de la prefectura de Chimborazo cuando él estaba al frente de esa institución. Nosotros les pagamos a los jubilados, pero claro, después llegó un generoso a pagar porque no era plata de él. A un grupo de 40 jubilados pagaron más de $2 millones. Ese es mi pecado, de defender los recursos de mi provincia. Sin embargo, él se aferra a su cargo actual como asambleísta, pues dice que tiene más recursos que aplicar. Aclaración, ampliación. Mientras no se complete al 100% todos los pasos jurídicos que tiene que dar, yo seguiré siendo asambleísta. Y es que un asambleísta puede perder su cargo si hay de por medio una sentencia ejecutoriada. En este caso, aún no ha sido notificada. Justamente tiene que ser ejecutoriada la sentencia y por lo tanto se notifica a los órganos correspondientes. El CNE también tendría que principalizar al alterno. Mientras tanto, Curicama explicará su caso al bloque oficialista del que aún es parte. Vamos a esperar un poco lo que será la información de este caso, que es un tema de índole personal, pero que tiene que ver porque tiene una influencia directamente en la Asamblea Nacional. Dentro de la Asamblea, Curicama también se desempeña como presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, pero por estos días la vicepresidenta de la mesa lo está subrogando. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Niños adictos y partidos arreglados son los problemas que llevan a que diversos países del mundo regulen las apuestas deportivas. Ecuador es uno de los pocos donde esta actividad se lleva a cabo sin reglas. Soy el profe Betcris. Lo que en Ecuador funciona sin reglas claras, en otros países del mundo no. Juega a enamorarte. A quererte. Juega. 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 Pero no te la juegues. Esta es una campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud de España por las alertas de adicciones en menores de edad a las apuestas deportivas. Chile, Argentina y Brasil preparan su legislación, al igual que Paraguay. En Ecuador, las empresas de pronósticos deportivos funcionan domiciliadas en el exterior, es decir, sin pagar impuesto a la renta o no el que deberían. El impuesto de carácter digital a las operaciones de tipo digital se dan justamente cuando no hay elementos que de alguna u otra manera sí lo tienen los otros sujetos pasivos. El Servicio de Rentas Internas ni siquiera sabe con certeza cuánto dinero mueven. Aquí las autoridades tampoco saben cuántas personas apuestan, si hay niños ludópatas o si ya hay sospechas de partidos arreglados. En España la situación se salió tanto de control en la adicción de niños y adolescentes a las apuestas en línea, que incluso los equipos de fútbol no pueden llevar publicidad de estas casas de apuestas en sus camisetas. Ningún personaje público como periodistas de deportes, futbolistas o exfutbolistas pueden aparecer haciendo publicidad.
y los clubes deportivos no pueden firmar contratos de patrocinio con estas marcas. Las multas en España son de hasta 1 millón de euros, o sea, más de $1 millón. Es decir, Ecuador se vuelve un paraíso perfecto para estas plataformas, pues aquí las reglas no existen. Dayana Monroy, 24 horas. Y los viajes de ecuatorianos a Colombia aumentaron en al menos 6 veces en el último año. El diferencial cambiario entre el peso colombiano y el dólar hace que el país vecino se torne más atractivo para las compras de los ecuatorianos. Colombia es el nuevo destino de los ecuatorianos. Solo de enero a septiembre de este año, 136.000 ecuatorianos viajaron como turistas hacia ese país. Esto es un incremento de 663% frente al mismo periodo de 2021. Para José Rivera, experto en temas económicos, el mayor atractivo en estos momentos para los viajeros es la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense. Actualmente, 4.700 pesos equivale a $1. Entonces, para el ecuatoriano, esto de aquí es una ventaja porque puede visitar Colombia, tiene mayor poder adquisitivo para turismo, para negocios, para consumo en general. Rivera agrega que la revalorización del dólar no solo es un problema en Colombia, afecta a todo el mundo, pero en especial a países que tienen su propia moneda. Un escenario parecido ocurre en Perú y Brasil. Todo el panorama económico mundial, la incertidumbre por el precio de materias primas y la inflación han generado que el dólar se fortalezca como activo refugio de inversión. Los ecuatorianos prefieren vuelos a ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena. Ahí una noche en un hotel de 4 estrellas se consigue en $30, un almuerzo desde $1 y la carrera mínima de taxi está en $1.50. Pero no solo se viaja por turismo, hay quienes llegan a Colombia para hacer compras pensando que es barato. Entonces, un computador que antes valía 2 millones de pesos, hoy vale 2.500.000 pesos. Y a eso van los clientes y eso pagan pensando, creyendo equivocadamente que están comprando más barato. A esto se suman los riesgos que corren los compradores al ingresar artículos prohibidos. Que tienen que pagar aranceles y al final pues terminan pagando mucho más por sus productos que lo que hubieran podido pagar acá en el Ecuador. En las ciudades fronterizas, tanto de Colombia como de Ecuador, la revalorización de la moneda se siente en mayor medida por el aumento de los productos de primera necesidad. Joana Ramos, 24 horas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabiliza a Estados Unidos, Rusia y Ucrania de la devaluación del peso. De acuerdo con estimaciones de varios analistas, en este año la moneda colombiana se ha depreciado un 16% frente al dólar. Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente que es una guerra por el gas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Una de las noticias del día, amigos, el Consejo de Participación Ciudadana sesiona para designar al nuevo Procurador General del Estado. Para conocer si ya eligieron a esta autoridad, tomamos contacto con Daniela Valencia, que ha seguido desde temprano la sesión. Muy buenas noches, Daniela. Para que los montos sean evitados cuando estos no tengan que ver con gastar más dinero. Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Efectivamente estamos ya en la recta final para decidir quién será el próximo Procurador General del Estado. En este momento ya se emocionó que sea el tercer postulante de la terna enviada por el Ejecutivo, es decir, el señor Juan Carlos Larrea Valencia. Él fue emocionado por la consejera Ivette Estupiñán luego de que presentara su plan de trabajo en horas de la tarde, un plan en el que dijo se requiere conseguir todos los dineros que se han ido por la corrupción y dijo que es necesario también
también la administración pública trabaje en esto y que sean los ciudadanos veedores de aquello y que denuncien los casos de corrupción. Este señor, recordemos, fue parte del comité de expertos que analizó el cumplimiento de requisitos para los postulantes para cambiar parcialmente a la Corte Nacional de Justicia en 2017. Esto es cuando era presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yal, que él también es abogado de la Universidad Santiago de Guayaquil y es experto tributario. En este momento están tomando ya la votación los consejeros de Participación Ciudadana para determinar quién será este procurador. Recordemos además, él era el tercero de la terna enviada por el Ejecutivo y el único que no tuvo ninguna observación en la fase de impugnaciones. De ser confirmado este señor como Procurador General del Estado, luego se notificará a la Asamblea Nacional para que se dé ya su postulación, su posesión ante este organismo y pues de esta forma se reemplace al señor Íñigo Salvador y recordemos sería Procurador General del Estado por los próximos 4 años. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente noche. Gracias, Daniela. Estaremos contigo cuando se haga oficial la designación del nuevo Procurador General del Estado, que sería Juan Larrea. Vamos a una pausa. Enseguida, la ola de criminalidad en Esmeraldas pone en jaque a la población que reclama más efectividad en la acción de las autoridades. Además, 10.000 policías son parte del dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores de América. Seguimos, bandas delictivas siembran el terror en Esmeraldas. Este miércoles, negocios de instituciones públicas terminaron sus jornadas laborales más temprano ante amenazas difundidas en redes sociales. La policía reconoce que la violencia se ha salido de control. Se habían difundido mensajes de presuntas organizaciones delictivas que advertían que por el centro de Esmeraldas iban a pasar 2 cortejos fúnebres y que querían las calles y las aceras completamente despejadas. Se corrió la voz. El efecto fue este. Decenas de locales comerciales cerraron sus puertas la tarde de este miércoles y sus trabajadores prefirieron no esperar a comprobar si la advertencia era real o no. Corrieron a ponerse a buen recaudo. Incluso en el municipio de la ciudad se suspendieron las actividades a las 2 de la tarde. Todos sus funcionarios recibieron este comunicado en el que se detalla que la medida tenía como fin salvaguardar la integridad física de los servidores municipales. Hemos enviado unidades las cuales verificaron que no existieron ningún tipo de desmán en los sepelios. Y es que en Esmeralda se vive en constante tensión. Porque ya no aguantamos más las vacunas, el comercio cerrado. No está bien, pero esa tarea ¿quién la tiene que hacer? Y entonces yo no necesito ahora un estado de excepción, sino que ya el ministerio, con todo lo que tienen aquí, sean los militares. No es para menos. La guerra entre organizaciones delictivas en esa provincia se ha salido de control y las cifras lo demuestran. Según información de la policía, en 2021 se reportaron 103 asesinatos en Esmeraldas, mientras que de enero a la fecha se registran 416 muertes violentas. Es decir, una tasa de 63,03 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta del país. En una reveladora entrevista radial, el comandante de la policía de la subzona Esmeraldas, William Calle, se refirió a lo que se enfrenta. Aquí en la cárcel solo hay 1.500 tiguerones en la cárcel. Afuera, en los barrios, nosotros hemos contabilizado alrededor casi de 3.000 a 4.000 tiguerones. O sea, no es una bandita nomás. Asegura que tratan de hacerle frente con lo que tienen, con lo que pueden, pero admite que no es suficiente. Tengo casi 108 patrulleros avaliados. Me avaliaron hasta el carro que lleva los cadáveres, tiene 15 impactos de bala. Es por eso que incluso hasta están mejor armados que nosotros, tienen fusiles. Nosotros incluso estamos pidiendo aquí que nos manden fusiles porque los policías que nosotros vamos allá tenemos una pistola, ellos tienen fusiles. En junio pasado, Esmeraldas fue declarada zona especial de seguridad, con el fin de reforzar la presencia policial y militar en esta provincia fronteriza, que pese a eso, continúa arrinconada por el narcotráfico, las extorsiones y las muertes violentas. Carlos Acoto, 24 horas. Increíble. 8 de la noche, 28 minutos, tenemos ya nuevo Procurador General del Estado en el Ecuador. Se acaba de elegir y posesionar en el Consejo de Participación Ciudadana. Volvemos con Daniela Valencia para que nos dé detalles. Daniela, buenas noches. Señor secretario, por favor, indíquenos
Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Efectivamente ya se eligió al señor Juan Carlos Larrea Valencia como el nuevo Procurador General del Estado, esto con 4 votos a favor. Vamos a poder, si nos acercamos a él y preguntamos un poco cómo se siente respecto a esta designación. Buenas noches, señor Juan Carlos Larrea. Cuéntanos un poco, ahora que ya fue elegido como Procurador General del Estado, cómo se siente y cuál será su metodología de trabajo. Bien, muchas gracias. Bueno, se siente como un gran desafío que tenemos que cumplir en función de servir los intereses de la comunidad ecuatoriana, defendiendo los intereses y el patrimonio del Estado pues, a nivel nacional e internacional. Vamos a aplicar una metodología que fue explicada en el plan de trabajo, que implica no solamente el enfoque de defensa, sino un enfoque de prevención, mucha capacitación, asesoría permanente a las entidades públicas y trabajo en territorio. Ese es un poco el resumen. Veíamos, amigos, la posesión de Juan Carlos Larrea como nuevo procurador del Estado. Seguimos. 2 personas acusadas del delito de peculado fueron aprehendidas en operativos realizados en Guayaquil y Manta. Uno de ellos es funcionario del Hospital IES Ceibos del puerto principal. A los detenidos se les adjudicó un contrato por $500,000 que no se realizó en esa casa de salud. Incluso ya habían recibido un anticipo de $290,000. Este jueves en la Corte Constitucional se realizó la audiencia por la acción extraordinaria de protección presentada en el caso Gavela. Patricio Ochoa, viuda del general Jorge Gavela, ex comandante de la FAE asesinado hace 12 años, solicitó que se le entregue un informe completo del comité del ministerio creado en 2012 por el expresidente Correa. En el 2014, febrero del 2014, Galo Chiriboga, ¿sabe lo que hizo? Cogió los documentos que yo le llevé y me los tiró por la cabeza. Nadie podría imaginarse cómo es luchar contra la justicia. Solo para tener verdad, porque no quiero nada más que eso. Verdad, justicia no voy a tener. Ya han pasado 12 años de injusticia, 2 años de dolor, 12 años de no cerrar un capítulo en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron? Este 7 de noviembre, el Servicio de Prisiones continuará realizando el censo penitenciario que está suspendido por seguridad de los funcionarios. Desde el 22 de agosto que inició este proceso hasta la fecha, el SNAI ha censado a más de 20.400 reos de 32.500 que existen en 36 centros penitenciarios a nivel nacional. Esto corresponde al 63% de la población carcelaria. Todas las personas privadas de libertad han colaborado en la entrega de la información. No hemos tenido problemas de seguridad. Y si bien este proceso no ha tenido inconvenientes, actualmente se encuentra suspendido desde el pasado 3 de octubre por los últimos acontecimientos violentos que se registraron en las cárceles de La Tacunga y Guayas. Hasta verificar temas de seguridad retomaremos el censo penitenciario el 7 de noviembre. Ya la mayoría de centros penitenciarios que se encuentran en 20 provincias del país han sido intervenidos. Únicamente faltaría la penitenciaría del Litoral y la regional del Guayas, que por seguridad no se ha podido avanzar. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La fiscal general Diana Salazar dio a conocer las nuevas acciones que se realizan dentro de la investigación del femicidio de María Belén Bernal. La titular de la Fiscalía solicitó a la policía un informe de las actividades que realizó en Colombia un grupo de agentes a cargo de buscar a Germán Cáceres. Durante su comparecencia a la Comisión Ocasional de la Asamblea, Diana Salazar señaló además que DINASED ya no participa en la investigación. Se solicitó también a la Dirección de Investigación Civil de la Fiscalía General del Estado un equipo de investigadores de la Unidad Nacional de Investigación de la Fiscalía General para la práctica de las diligencias investigativas. Se solicitaron audios y videos de cámaras de seguridad de peajes, viviendas, locales comerciales que guardan relación con los hechos. Este caso no puede ser juzgado en ausencia. Por eso es importante que todas las acciones desde el Estado se traduzcan a la localización y captura del presunto responsable para que responda ante las autoridades.
La Policía Nacional ya tiene listo el operativo de seguridad para la final de la Copa Libertadores en Guayaquil. 10.000 servidores policiales han sido asignados. Son 10.000 los policías que serán asignados para la final única de Libertadores a jugarse el 29 de octubre en Guayaquil, pues el despliegue que se espera los necesitará. Más de 50.000 personas que visiten el país. Se sumarán más uniformados de otros puntos del país, especialmente para este operativo. Se sumarán 3.500 policías y 500 militares para este despliegue, que arrancará el 24 de octubre. Entre 6.500 y 7.000 policías que hacen base en Guayaquil. Adicionalmente tenemos los 1.564 policías que se graduaron y también tenemos refuerzos especialmente de la unidad de mantenimiento del orden que van a salir de varias unidades del país. Policía asegura que se ha trabajado al menos 5 meses para organizar este operativo de seguridad y se han mantenido al menos 10 reuniones con Conmebol. Días antes del partido, con la hinchada brasileña ya presente en Guayaquil, la policía se concentrará en 3 distritos, donde hay la mayor cantidad de movimiento comercial, gastronómico y hotelero. 3 distritos que son los más involucrados, que son 9 de octubre, Modelo y Florida. Mientras que el 29 de octubre, día del partido, los esfuerzos se concentrarán en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde el operativo arrancará a las 6 de la mañana. Un servicio preliminar a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Luego el servicio principal que empieza desde las 10 de la mañana, previo a que a las 11 de la mañana se abren las puertas. Toda esta zona estará vallada desde el mismo día viernes. Tenemos 3 anillos de seguridad. Están focalizados cada 500 metros hacia el centro del estadio. Todo este operativo ya ha sido aprobado por Conmebol. Se reforzará además la seguridad en los aeropuertos y en la frontera norte y sur del país. Y hay un reforzamiento también en las playas cercanas, lo que es Playas y Salinas, que está considerado un operativo. En el Palacio de Cristal se realizará el Museo del Hincha, del 26 al 28 de octubre. Allí también habrá vigilancia policial. Además, se contará con policías turísticos para guiar a los visitantes. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Desde hoy ya no se les solicita el carnet de vacunación o el resultado negativo de una prueba COVID-19 a los viajeros nacionales y extranjeros. El COE Nacional eliminó los requisitos debido al descenso sostenido de la pandemia. Ecuador ya no pide carnet de vacunación anti-COVID-19 ni el resultado negativo de una prueba de antígenos o PCR a los viajeros. Esto tras la decisión que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de eliminar los requisitos de ingreso al país y a las Islas Galápagos. De ahí que desde este jueves 20 de octubre aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ya no se exige a los viajeros la presentación de dichos documentos. Agilita más el traspaso de las personas. La decisión se tomó tras analizar el último informe epidemiológico en el que se evidencia que en las últimas 9 semanas hubo un descenso sostenido de la enfermedad. Tanto así que en los hospitales del IES actualmente hay solo 14 camas ocupadas, en la red privada 9 y en los hospitales del Ministerio de Salud ninguna por pacientes con COVID-19. Y luego de las declaraciones del presidente Guillermo Lasso con las que anticipó que el gobierno se preparaba para declarar el fin de la pandemia. No le corresponde al Ecuador declarar el fin de la pandemia cuando justamente pandemia es la presencia de una enfermedad transmisible en diversos continentes. Fernando Zacoto, director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Internacional y quien estuvo al frente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, considera precipitada la medida. Nadie puede asegurar que no pueda haber una nueva oleada. Sin embargo, el COE Nacional agregó en su resolución que de existir una alerta por el incremento de casos en algún país, se analizará la pertinencia de solicitar nuevamente los requisitos de entrada al país. Esto está permitiendo que nuestros turistas, aquellos que salen, puedan empezar a hacerlo con más confianza. Débora Carpio, gerente de ventas de una agencia de viajes, en cambio, considera que eliminar los requisitos de ingreso al país es un gran incentivo para el movimiento turístico. Ya ha empezado a sentirse el hecho de que las personas desean programar ahora sí sus viajes. Ecuador prácticamente ha vuelto a la normalidad, pues ya no se controlan los aforos e incluso el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio. Solicitado únicamente en los centros, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal como para los pacientes y visitantes, y sugerido a personas que presenten sintomatología respiratoria. Luisa María Heredia, 24 horas.